Bueno, estimados estudiantes, vamos a seguir entonces. Ya hemos explicado cómo funciona el sistema PEX en Excel, cuál es una forma de llevar un inventario del sistema PEX en Excel y cómo vincularlo a nuestro informe de costos, a este informe de costos que nosotros hemos estado ya trabajando. Hemos vinculado estos costos que han salido de aquí, de esta metodología que hemos desarrollado para llevar un inventario en la metodología de primeras en entrar, primeras en salir. Ahora, ¿cómo hacer cada una de esas fórmulas que tiene esta tabla? ¿Cómo hacer cada una de todas esas fórmulas? Pues entonces vamos a comenzar a explicarlas cada una de ellas. La primera fórmula que tenemos que aprender es la fórmula si, que es esta fórmula que está aquí. Si tal cosa, entonces tal otra. ¿Cómo funciona esa fórmula? ¿Cómo funciona esa fórmula? Esta fórmula funciona con la siguiente lógica. Entonces, cuando uno digita si, inmediatamente hay una parte en una fórmula que está separada por una coma. En algunos Excel es coma, otros punto y coma. Tienen que ver ustedes la configuración de cada uno de sus Excel. Pero bueno, en términos generales está separado por comas. Entonces, ese primer criterio que está en la fórmula, mire que aquí se coloca en negrilla, dice prueba lógica, o sea, es la prueba lógica que puede dar verdadero o falso cuando se hace. Si da verdadero esa prueba lógica, entonces le vamos a decir en la fórmula que el Excel haga algo. Y si da falso, le vamos a decir en la fórmula que el Excel haga otra cosa. Entonces, ¿qué se le está diciendo a esta fórmula aquí en este momento? Se le está diciendo que la celda L7, que es esta que está aquí, donde está el 80, que es la cantidad del saldo que está entrando, ya está entrando 80 unidades. Entonces, si esa cantidad es mayor o igual a 1, o sea, si es positiva, entonces se coloque L7, ¿ya? O sea, si L7 es mayor o igual a 1, entonces que se coloque ahí, en esta posición que está aquí, ¿ya? Y si no es mayor o igual a 1, entonces coloque 0. Eso es lo que pasa con esto. ¿Por qué? Porque si yo coloco esto negativo, digamos que coloque aquí menos 80, mire lo que pasa. Porque en negativo, entonces todo se coloca a 0 y esto se coloca en salidas. Entonces el signo es la forma de yo decirle aquí en este sistema cuando las cosas entran y cuando las cosas salen. Entonces, para que eso me funcione, yo tengo que colocar esa fórmula condicional aquí. Pero también la tengo que colocar aquí en el precio. Funciona lo mismo, de la misma manera. En el precio, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si la cantidad L7 es mayor o igual a 1, ¿ya? Entonces coloque el precio, el respectivo precio de entrada. Y si es negativo, entonces coloque 0. Por eso cuando yo coloco esto negativo, los dos valores se colocan en 0 y esos dos valores se colocan es aquí en salida. Pero bueno, volvámoslo y corrijámoslo porque en realidad es una entrada. Y acá mismo en las salidas coloco la misma fórmula sí. Pero ¿cuál es la validación que le vamos a hacer? Le vamos a decir que si L7 es menor o igual a menos 1, o sea, si es un número negativo. Si es un número negativo, ¿qué hace? Pues se coloque ahí ese valor negativo, pero se coloque no como negativo, sino que se multiplique por menos 1 para que quede positivo, ¿ya? Porque en esta celda no puede estar positivo, pero aquí sí puede estar negativo. Entonces, si es negativo, menos 80, miren lo que pasa, se coloca ahí el valor, ¿cierto? Pero se coloca positivo porque se multiplica por menos 1. Y si el valor no es negativo, entonces coloque 0, como lo que pasa aquí en esta fórmula.
Eso mismo lo tengo que colocar en el precio. En el precio coloco la misma fórmula. Entonces, si L7 es negativo, entonces coloque M7, o sea, coloque el precio. Y si no es negativo, o sea, si es positivo, entonces coloque 0. ¿Listo? ¿Qué fórmula sigue? Esta fórmula de total simplemente es la multiplicación de estos dos valores, y esta fórmula aquí de total es la multiplicación de estos otros dos valores aquí. ¿Listo? Bueno, hasta ahí todo está perfecto. La otra fórmula que sigue importante es la fórmula buscar B, que está en esta columna. Esta fórmula buscar B, que es la que estamos reemplazando, constantemente, y la que me permite buscar los saldos y determinar cuáles son las cantidades que van quedando en cada una. Pero miren que esa fórmula buscar B, si la referencio aquí, me busca en este rango, que es el rango de la tabla dinámica. Entonces, antes de hacer la tabla buscar B, la fórmula buscar B, vamos a ver cómo se hace una tabla dinámica como esta que tengo aquí pequeñita. ¿Ya? Esta es una tabla dinámica que sale de toda esta hoja. ¿Cómo se hace una tabla dinámica? Pues muy fácil. Vamos a volver a repetir esta tabla dinámica acá al lado. Entonces, primero que todo, seleccionamos el rango en donde vamos a extraer los datos de la tabla dinámica. Le damos insertar tabla dinámica, ¿cierto? Le vamos a dar aquí donde dice elige dónde desea colocar el informe en la tabla dinámica. Le vamos a decir, no le vamos a decir una hoja de cálculo nueva, porque nos abre una hoja de cálculo nueva, sino que le vamos a decir hoja de cálculo existente. O sea, ahí mismo donde estamos, le vamos a decir dónde queremos ubicar esta tabla dinámica, ¿cierto? Entonces le vamos a decir que le vamos a colocar aquí en esta columna. Y listo, le damos a aceptar. Cuando yo le doy eso, ya la tabla dinámica ya está hecha. Lo que tengo que comenzar a hacer es comenzar a dibujar la tabla. ¿Ya? Tenemos que entender entonces la lógica de la tabla dinámica. La tabla dinámica tiene este cuadrante. Mire, tiene un cuadrante que dice filtros, columnas, filas y valores. Hoy, para más fácil, vamos a hablar solamente de las filas y los valores. ¿Las filas qué son? Pues son como los títulos de la tabla. Vamos a ver un ejemplo. Si yo coloco aquí las fechas, mire que ahí se me coloca una fila de fechas. Y si yo le coloco aquí el precio final, se me colocan los precios, pero yo estos precios los puedo colocar aquí en valores. ¿Ya? Los valores son los valores numéricos que quiero que finalmente se observen en la tabla dinámica. Estos valores pueden tener varias fórmulas. Yo esas fórmulas las puedo cambiar. Aquí automáticamente se me dice que la fórmula cuenta. Quiere decir que aquí en esta fecha del 1 de enero hay dos valores y me las está contando, pero yo no necesito que me las cuente. Yo lo que necesito es que me las sume. O sea, para cambiar esa fórmula yo le doy aquí clic sobre el campo y le digo configuración de campo. Y le digo que en vez de contar me sume. Por lo general vamos a utilizar la suma. Entonces cuando le digo que me sume, ya me muestra el valor real. Entonces me está diciendo que el precio aquí es este valor aquí, ¿ya? Pero mire que lo que necesitamos es llegar a esta configuración. Entonces, en donde está el precio como si fuera un título, y acá las cantidades, ¿ya? Entonces, el precio, este precio está aquí, acá las cantidades. Volvamos a la tabla donde estamos haciendo el ejemplo, que es esto. Estas fechas no las necesitamos, sino que necesitamos es el precio pero de esta columna, el precio de esta columna que está aquí. Entonces esto lo podemos coger aquí y pasarlo acá, ya, lo pasamos aquí y nos quedan los diferentes precios.
Pero lo que yo quiero mostrar son las cantidades. Entonces las cantidades las coloco aquí en valores. Entonces miren lo que pasa. Se me colocan ahí las cantidades. Igualito como está acá. ¿Vean? Aquí lo único que tiene diferente es que me están saliendo las celdas en blanco, que las puedo quitar aquí. Yo así lo doy clic acá arriba, me sale lo que yo quiero que se muestre. Yo quiero que se muestre todo excepto lo que está en blanco. O sea que lo que está en blanco lo quito y me queda ya igualito. ¿Ya? Entonces así se hace una tabla dinámica. Igualmente se hace esta de transferencia y centrifugado. Vamos a hacer la transferencia en centrifugado aquí mismo en esta otra tabla. ¿Ya? No necesitamos hacer otra tabla para hacerla, sino que volvamos a mostrar los campos. Quitamos los campos seleccionados. Vamos a quitarlos todos para hacerla de cero. ¿Qué campo necesitamos? El campo donde dice transferencia y centrifugado, que es el campo de referencia. Entonces ese campo de referencia le doy clic, inmediatamente me coloca aquí en fila, y aquí en total necesito el precio de salida, el total de la salida, perdón, este total de la salida. Entonces lo coloco aquí en valores, pero porque los valores no necesito que los cuente y no que los sume, le doy clic ahí y le cambio la fórmula para que sume. Entonces mire que ahí ya se está viendo, pero tiene un filtro, ¿no? Vamos a ver este filtro que es, porque le habíamos dicho que no mostrara los blancos. A ver, ¿por qué solamente me sale? Ah, ya, porque es que no es referencia, perdón, no es referencia y no detalle. Perdón que me equivoqué ahí, no es referencia y no detalle. Es en el detalle en donde dice transferencia. ¿Listo? Entonces mire que ahí cambié la fórmula. ¿Pero qué necesito? Solamente necesito que me salga donde dice transferencia. Entonces todo lo demás lo quito y solamente muestro las transferencias. ¿Ya? Entonces mire que ahí la tabla dinámica me muestra solamente las dos transferencias que finalmente son los valores que voy a colocar en el sistema. ¿Listo? Entonces básicamente esta es la explicación de la tabla dinámica. Ahora, ya que sabemos hacer tablas dinámicas, entonces vamos a buscar valores dentro de esa tabla dinámica con la fórmula buscar B. Vamos a hacer desde cero una fórmula buscar B. Esa fórmula buscar B lo que hace es buscar un valor dentro de una tabla y devolvernos la columna que quiero que se vea de esa tabla. Por ejemplo, yo puedo buscar el valor 10.600 en esta tabla y que me devuelva la segunda columna, que es la columna donde está el 0. O quiero que me busque el valor 10.900 y que me devuelva la columna 1, o sea, el mismo valor 10.900, o que me devuelva la columna 2, que es donde está el 40, los 40 kilos. Vamos a ver cómo funciona esa fórmula. Entonces nos ubicamos en la celda donde queremos hacer la búsqueda. Le damos aquí en fórmulas, búsqueda y referencia, buscar B. Nos sale este cuadrito. Nos dice el valor buscado. ¿Cuál es el valor que queremos buscar? Ese valor puede estar en una celda o lo podemos digitar directamente. En este caso, vamos a decir que busque el valor que está en esta celda que está aquí. ¿Ya? La celda de al lado. ¿Dónde queremos que busque ese valor? O sea, nos dice matriz buscar en, o sea, ¿dónde queremos que busque ese valor? Lo queremos que lo busque en esta tabla dinámica que acabamos de hacer, los que acabamos de hacer nosotros. Entonces seleccionamos todo el rango de la tabla, ¿cierto? Y ahí nos va a buscar dentro de ese rango. Luego nos pregunta el indicador de columna, o sea, si cuando encuentre el número nos va a devolver la primera columna o la segunda columna, o sea, la columna donde está el precio o la columna donde están las cantidades. Yo le voy a decir que me devuelva la segunda columna, que es donde están las cantidades. Y finalmente siempre le doy 0, el valor 0, para que la búsqueda la haga de manera exacta. Le doy aceptar.
ahí ya está la fórmula, pero lo que pasa es que no le estamos diciendo a esta fórmula que busque el valor que está aquí en esta celda al lado, pero porque en esa celda al lado no hay nada por ahora, me sale un error. Pero coloquémosle aquí un valor, 10.900. Si le coloco 10.900, mire que inmediatamente en donde está la fórmula se me coloca el 40. O sea que él busca dentro de esta tabla, busca 10.900 y coloca la segunda columna. ¿Qué pasa si yo en vez de colocar aquí 2, o sea la segunda columna, coloco la primera columna? Pues se me coloca el valor que está en la primera columna, que es los 10.900. ¿Ya? Si yo coloco aquí, por ejemplo, 10.500, pues me va a ubicar entonces, se va a buscar aquí y va a buscar lo que está en la primera columna, que es 10.500. Pero si yo cambio la fórmula y coloco aquí, en vez de 1, coloco aquí 2, entonces me va a mostrar el valor que está al lado de los 10.500, que en este caso que es 0. Entonces miren cómo funciona esa tabla. ¿Yo qué le he hecho a esta fórmula? Mire que esa fórmula, además de buscar B, tiene algo que se llama si error. ¿Por qué? Porque digamos que si yo quiero buscar un valor 11.000, mire lo que pasa. Si yo busco 11.000, pues 11.000 no está en la tabla y me genera un error y eso se ve muy feo estéticamente. Entonces yo le coloco una fórmula que se llama si error. ¿Cómo funciona esa fórmula? Dice si error, abro paréntesis, coloco toda la fórmula que me está generando el error, ¿cierto? Hasta el final. Y entonces coloco si error, si sucede un error, entonces la coma significa entonces. Si sucede un error, entonces ¿qué quiero que haga? Coloque un 0 en vez del error. Entonces miren, aquí está el valor que me está dando error, coloco si error, que es toda la fórmula, ¿cierto? Al final, entonces ¿qué quiero que haga? Que me coloque 0. Cierro paréntesis y mire el efecto que hace, se vuelve la fórmula y coloca 0. Entonces estas fórmulas que les acabo de mencionar, tanto estas que están al comienzo, tanto estas que están aquí, tanto las de acá de cantidad, esas fórmulas las copio hacia abajo, por eso esto tiene un poco de ceros, porque simplemente lo que yo hago es, me ubico por ejemplo allí y copio las fórmulas hacia abajo, todas hacia abajo, ¿ya? Y las pego, tal cual, y comienzo a trabajar en esa hoja, ¿listo? Comienzo a hacer los ejercicios en esa hoja. Bueno, no he hablado de esta otra formulita, es muy sencilla, simplemente esta formulita es una suma que me está sumando el valor que está arriba. Miremoslo aquí. Miremoslo aquí con F2. Me busca el valor que está arriba y le suma el valor que está al lado, ya, para que acá se me vaya colocando el saldo. Entonces aquí por ejemplo nos colocamos 80, entonces de aquí para acá sigue la fórmula y él me va colocando ahí lo que va quedando a medida que va buscando cada uno de los valores. Entonces básicamente esas son todas las fórmulas que tiene esta plantilla o este programa, que no es simplemente una plantilla, sino que esto ya es un programa, es un software que me está manejando de manera inteligente el sistema de primeras en entrar y primeras en salir. Bueno, entonces hasta aquí vamos a llegar en la clase de hoy. Cualquier inquietud lo pueden comentar aquí en el video o a través del chat. Muchas gracias.